Hoy supe que a los 18 días de mi existencia, mi corazón empezó a latir. Almas, amén. Y bueno, antes de soltarle el micrófono a Adrián, yo quiero explicar un poquito de dónde surge esta idea. Bueno, yo soy latina, vengo de una cultura, nací en otro país. Nuestras iglesias se manejan diferentes por la misma cultura. Y yo me he topado con sacerdotes aquí, no digo parroquia, dónde, ciudad, nada, que me platican, dice, solemos como que los hispanos dar menos a la iglesia. En México o en los países latinos hay menos necesidades o diferentes. Aquí tienen salones, muchas personas que trabajan ahí, aire acondicionado, muchas otras cosas que cuestan, el boletín. Y los pobres padres a veces haciendo eventos de música, de comida, y esa no es su labor. Entonces la idea de aquí, bueno, además de que aprendamos cómo quiere Dios que administremos nuestro hogar, porque esto nos pega a todos, es pues que seamos un poco más generosos también y comprendamos que aquí hay otra diferencia. Claro, vamos a países, por ejemplo, yo he ido en Nicaragua, puedo decir, iglesias que son a lo mejor 3 veces aquí el estudio donde estamos, donde el piso es de tierra, donde las banquitas son de madera, pero me refiero a una madera que no está pulida, que no tiene tinta, así que uno de los... Que no tiene barniz ni nada, no, ¿verdad? nada, Sí, o sea que cero. uno de los laicos, o sea, agarró un martillo y las hizo con su serruchito. Sí. Y a veces nosotros, digo, está muy bien que apoyemos nuestros países, nuestro todo, pero también aquí hay necesidad. Sí. Ahora sí, todo tuyo el micrófono. Claro que sí, Marilena, la verdad, como tú lo mencionas, yo también soy latino, nacido acá, en los Estados Unidos. Tú ya traes más la cultura de aquí. Pero crecí en otros países. Ya. Entonces también he visto la diferencia entre los países. Y es verdad, aquí falta un poquito más de, no sé si será de formación o de conciencia en la cuestión de cómo administrar los bienes. Especialmente para cuando se trata en las cosas de la iglesia. Obviamente tengo aquí varias cosas que voy a compartir con ustedes, pero una de las primeras áreas que yo quisiera hablar, porque como estamos en los Estados Unidos y tú lo mencionaste, Marilena, aquí la iglesia, como está estructurada, tiene un poco más de personal. Exacto. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, mi labor, lo que yo hago. Claro. Yo trabajo para la Arquidiócesis de Galveston, Houston, y trabajo para un departamento específico como laico en la Oficina de Evangelización y Catequesis. Entonces, habemos varios laicos, no soy el único, que trabajamos para la iglesia a tiempo completo. Y nos dedicamos a cosas de la iglesia a tiempo completo. Pero también en las parroquias hay gente que trabaja como laico a tiempo completo. Claro. Que posiblemente en nuestros países de América Latina, posiblemente sea como le llamamos un voluntario, que lo hace de corazón, pero no cobra. Un director de educación religiosa, alguien que prepara a los niños de primera comunión, alguien que prepara los matrimonios, cosas así. Lo vemos en nuestros países, pero no como personal. O a lo mejor hay una secretaria. O posiblemente, y ya, exacto. ¿no? Y ya es todo lo que hay. Y puede acá hay secretaria, acá hay alguien que administra la oficina, acá hay alguien que es director de formación de adultos, alguien de jóvenes, en algunas parroquias que tienen más recursos que otros. Claro. Entonces, muchos de los fondos que se necesitan para poder sustentar y solventar lo que la iglesia necesita, pues obviamente proviene de los mismos ingresos de un católico que trata de dar, ¿verdad?, lo mejor que puede para poder apoyar la iglesia en los Estados Unidos. Entonces, es una realidad distinta. Es más, tenemos, por ejemplo, en mi parroquia, un centro de copiado maravilloso. Y todos los apostolados, cuando tienen los servicios que hay, cuando tienen necesidad de una fotocopia, de algo que te llega a ti, pues te cuento que también hay que pagar luz, hay que pagar hojas, hay que pagar muchas cosas. Sí, muchos de los servicios. Sí. Pero también para darle un poquito mejor contexto cristiano. En una de las misas que hizo el Papa Juan Pablo II acá en los Estados Unidos, de hecho en Nueva York, él dijo lo siguiente. Dice, en ningún sitio condena a Cristo la mera posesión de bienes terrenos en cuanto tal. En cambio, pronuncia palabras muy duras contra los que utilizan los bienes egoístamente, sin fijarse en la necesidad de los demás. Esto sigue sucediendo hasta el día de hoy.
O sea, no hay nada de malo de tener algo de prosperidad, o sea, de tener bienes. Eso no es malo. No es malo tener riqueza. Lo malo es cuando la persona en su corazón no sabe dar como Cristo pide y lo va a dar posiblemente porque es egoísta o persona engreída y no quiere compartir porque no tiene un corazón generoso. Hay citas bíblicas también, sí, aquí ¿verdad? Donde habla del diezmo y todo eso. No, pero mira, sí. voy por ejemplo, porque puede ser una persona con pocos recursos, pero muy egoísta. Ajá, o también. con mucho, porque Sí. aquí me voy, Lucas 21 del 1 al 4, es la viuda que dio 2 moneditas de cobre. Y estaba dando más que todos los demás. Exacto, lo dio de Sí. corazón, es lo que iba a decir. Sí. Entonces uno piensa que uno puede separar la vida espiritual de la vida económica y no es así, no se puede. De hecho, Jesús dice, si pues no fueron fieles en el dinero injusto, ¿quién les confiará lo verdadero? O sea, en lo poquito, ¿quién nos va a confiar en verdad cuando en verdad amerite? Y obviamente hay varios pasos, Sí, o sea, claro. hay varios ejemplos de la Biblia donde habla muchos Cristos sobre, como tú lo acabas de mencionar, de esa ancianita, esa viuda pobre que echó sus 2 moneditas en el templo de Jerusalén y Jesús la está observando y le llama a sus discípulos y les dice, os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Este, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Y esto está en Marcos capítulo 12. Entonces sí, es verdad. Hay gente que posiblemente dice, pero es que yo no tengo para dar. O sea, yo... Todos tenemos para dar. Exacto, pero hay gente que tiene esa mentalidad de decir, muy apenas me alcanza para la semana y tú me estás pidiendo que yo dé algo para la iglesia. Bueno, comencemos primero poniendo una vez más en el modo correcto. De hecho, hay varios recursos hoy en día que antes no había ni siquiera hace 20 años, Madelena, aquí en los Estados Unidos. Es hacer conciencia tanto en el pueblo latino como en el pueblo anglo, el pueblo católico en los Estados Unidos, punto, de cómo hacer más conciencia en la administración de los bienes. Y uno de los primeros puntos que dicen los expertos en finanzas y obviamente en cuestión de la iglesia, la administración de bienes, inclusive en la pareja o en la familia, dicen que el primer paso es reconocer a Dios como dueño de todas tus posesiones. Vuelve a repetir esa Dueño. palabrita. Dueño. Soy administrador. Exacto. Administrador. O sea, que hay un cambio completamente diferente. Uno dirá, bueno, es que me compré con mucho esmero mi auto, Ajá. ¿verdad? Sí, ¿Cómo con que es de mucho Dios? esfuerzo. O sea, me tocó tanto esfuerzo comprarme mi camioneta o comprarme mi casa, pagar la hipoteca, no sé, que mis hijos fueran a la universidad y pagar las colegiaturas. O sea, fue un esfuerzo mío de mi trabajo. Sí, es verdad, también es tu esfuerzo como persona que trabaja y todo, pero sobre todo, si somos católicos, cristianos, creyentes, sabemos que todo eso lo hace posible Dios. Todo es gracia. Punto. Todo es gracia. Todo es gracia. Exacto. Sí. Todo es gracia. O sea, gracias a Dios tienes salud. Gracias a Dios tienes un trabajo. Gracias a Dios puedes darte ese gusto. Gracias a Dios puedes apoyar a tus hijos, a tu familia, a tener un lugar estable que en muchos otros países o en muchos otros lados hay personas que no tienen ese derecho o esa igualdad a una oportunidad a tener un empleo o a un sueldo justo. Exactamente. ¿Verdad? Vuelve no a repetir ese punto. Sí, o sea, que no tiene un sueldo justo. No lo tiene. Entonces, aquí en los Estados Unidos, Dios nos ha dado mucho, inclusive en otros países también, porque todo es gracia. Entonces, los autores y expertos dicen que el primer paso para saber cómo administrar tus bienes es que tienes que reconocer que todo lo que tú crees que es tuyo, primero dáselo a Dios, entrégaselo a Dios, porque Él es el dueño de todo. De tu vida, de tu trabajo, de tu casa, de tu hipoteca, de tus propiedades que tienes, de tus bonos, lo que tú tengas, todo es de Dios, inclusive la salud. Todo Voy es a de meter Dios. ahí otra palabra de Dios. Ajá. Está la multiplicación de los panes. Sí. Que bueno, hay una diferencia cuando yo suelto mi bolsillo, todo me alcanza.
Así sea muy poco lo que yo gano. Y también vemos mucha gente que gana mucho y no le alcanza. Sí. Porque todo es de Dios. Y es la multiplicación. Mira, yo voy a contar un ejemplo que parece bobísimo, pero a veces me gusta ver así como ejemplos muy así. Había un sacerdote que yo en otra ocasión le daba estaba fuera de aquí. Me hacía una hora de ida y una de regreso, ida y venida. Te lo prometo, Adrián, que el tanque, y toda una semana, el tanque no se me bajaba. Era lo mismo como cuando yo en mi casa hacía mis demás cosas. Sí. Digo, a veces son ejemplos de cosas que, o sea, Dios me está hablando ahí. De la vida, claro. Te multiplica la gasolina, te multiplica la comida. Si te hace falta y te llega gente invitada, no te preocupes, dice Señor, que nos alcance. Sí. Y te va a alcanzar. Sí. Entonces, el primer paso, si tú quieres que en verdad tengas, no estoy diciendo que nos vamos a obtener riquezas, porque también los autores expertos en finanzas dicen que si queremos caminar justo con Dios, tenemos que pedir lo que necesitamos. Y no más. Y no lo que deseamos, que es diferente. Entonces aquí personas a lo mejor van a estar pensando, yo le estaba pidiendo al Señor que me ganara la lotería. Bueno, posiblemente te la ganes, ¿verdad? Qué bien. Hay quien se la ha ganado, sí. Pero más bien lo que nosotros necesitamos pedir y saber pedir a Dios es dame el pan de cada día. O sea, lo que necesito. ¿Qué necesita mi cuerpo? Alimento. Pero necesito comer de más, pues eso ya es gula. Pues entonces no lo necesito. Y está la confianza. Si nos vamos al camino del desierto, acuérdate que el domingo no tenían que recoger, si no me acuerdo mal. Sí. Bueno, los que se ponían a guardar en desconfianza, ¿qué les pasaba? Sobraba. Sí, claro. No, pero acuérdate, había unos que recogían así de más. Sí. Exacto. No era una buena consecuencia porque estaban desconfiando de Dios. Exacto. Sí. Entonces, una cosa que tenemos que hacer es primero reconocer que todo es de Dios. El Señor Dios es dueño de todo lo que poseemos. El segundo paso que nos dan estos expertos en finanzas es responsabilidad, es el dominio que Dios ejerce sobre todos los eventos de la tierra. Es decir, que Él es el que tiene dominio sobre todo. Y el tercero dice que tenemos que buscar lo que yo mencionaba, nuestras necesidades, no los deseos, no lo que tú deseas. Por ejemplo, bueno, si tal vez, no sé, necesito un auto para desplazarme. Pues obviamente a lo mejor en mi mente comienza a volar y estoy buscando un Ferrari, ¿verdad? Sí. Y Señor, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no soy el hijo predilecto tuyo, verdad? Que me das un Ferrari. Yo me merezco un Ferrari, y más. ¿verdad? Y posiblemente a lo mejor el Señor no te da un Ferrari, pero te da el vehículo que necesitas para poder moverte, para poder desplazarte. A eso es lo que yo me refiero, que cuando le pedimos al Señor, le pedimos las necesidades, no tanto el deseo. Y Dios va a proveer. Dios va a proveer. O sea, si necesito un auto, Señor, dame los medios, ¿verdad?, adecuados, dame la sabiduría, dame también, obviamente, dame la disponibilidad de poder ahorrar para poder comprar un auto. O sea, no todo viene del cielo. Claro, también hay que trabajar en ello, ¿verdad? Hay que, también. Porque hay gente que dice, no, pues yo le pido mucho a Dios pero todos los días y no me cae el Ferrari. 3 novenas. Sí, ¿no? y no me cae el Ferrari. Sí. O como aquellas señoras también señoronas que, ¿verdad?, ya solteronas que quedan y le piden el novio. Y el novio nunca llega, según sus expectativas. Pero posiblemente hubo muchas personas en ese camino que la persona no abrió los ojos para ver o era el que yo le estaba mandando. Sí, para darle la oportunidad. Sí. Entonces, cuando hablo de necesidades me refiero en verdad necesidades básicas. O sea, Dios va a proveer. Nosotros en la iglesia, Marilena, hablamos del diezmo. Obviamente nuestras iglesias, las iglesias se sostienen también por las ofrendas. En español, los términos a veces se pueden conjugar mal o se pueden dar una connotación distinta o mal. ¿Y a qué me refiero? Que a veces nosotros aquí hablamos de ofrenda, pero en nuestros países hablamos de limosna. Y limosna ya es un contexto ya... Sí, o sea, que se entiende, ¿verdad? O sea, de lo que a mí me sobre y tú necesitas, yo te doy. Así se entiende en muchos aspectos lo que es la limosna. Y obviamente cuando viene ahora que estamos a unas semanas para comenzar nuestra cuaresma, se va a hablar mucho de la oración, el ayuno y la limosna.
Pero creo que si empezamos a entender bien lo que Dios nos propone en su evangelio, Cristo está hablando de una ofrenda, así como la viuda pobre, que dio todo lo que tenía por amor a Cristo, por amor a Dios. La ofrenda es eso. O sea, tú le entregas... Por amor y por amor. Exacto. Tú le entregas todo a Dios. O sea, no es de lo que me sobra, te lo doy a ti, Señor. Y creo que es ahí donde a lo mejor muchos de nosotros, a veces me incluyo yo, necesitamos como que hacer un cambio, ese cambio de paradigma, de comprender que lo que voy a dar yo a Dios no es lo que me sobra, sino que Él debe ser el primero, como respetando los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero viene Dios. Claro. Y después lo demás. Pero a veces es como que no, ya estoy pensando cómo voy a gastar mi cheque, ¿verdad? O mi pago. No, ya me lo gasté desde antes. O ya me lo gasté desde antes, ¿verdad? O sea, ya pagué la hipoteca, no sé, los alimentos, la ropa, los servicios básicos. Y al último, si me queda, y cuando voy a la iglesia, doy $1. Una monedita. Una monedita. Sí. Yo tengo algunos amigos sacerdotes que también me cuentan y me dicen, Adrián, dice, es interesante, dice que cuando hacen la ofrenda en las misas, ¿verdad? Dice, la cantidad de monedas que dejan. Dice, el cambio que me sobra, exacto, que me estorba en mi bolsa o en mi bolsillo, lo he hecho a la limosna de la parroquia. Y algunos, inclusive en Estados Unidos, dicen, y he visto monedas de otros países. Que ni le van a servir aquí. Hay otro tema también, fíjate, ahorita recordé yo como cultural. Porque aquí... tú entregas un sobre con una cantidad y hasta tú puedes decir, quiero que se vaya aquí y acá. A mí eso me hace un choque cultural. O sea, haz de cuenta que yo fui a mi parroquia y le dije, ya ni me mandes ¿cómo se llama? Porque a mí no me gusta tampoco que sepan qué doy, qué no doy. O sea, ni me interesa dónde lo pongan. Sí. Puedes, si eres latino y no quieres hacerlo así, lo pones el domingo y ya. Exacto. Lo pones, o sea... Sí. No tiene que ser así. Sí, y es que también se debe también por la cuestión cultural. Eso es cultural aquí están muy bien organizados. Es también. Que la cuestión que te iba a decir es que muchos lo hacen porque pueden deducir impuestos a nivel federal. Entonces no es la manera como saben cuánto diste a la parroquia. Entonces hay como una manera Bueno, para de los revisar. que no saben, tienen también un beneficio, fíjate. Sí, o sea, por eso es que lo piden. O sea, aquí en los Estados Unidos uno dice, bueno, hay cosas culturales que en nuestros países no existen y acá si no lo piden. Por ejemplo, ¿en qué parroquia en Nicaragua o en Colombia o en México te piden que te registres para ser parroquiano? No. Pero aquí sí. Sí. Y uno dice, ¿para qué? O sea, es muy de Estados Unidos. Sí, pero es parte de la cultura. Pero es parte de la cultura, pero aparte es por la cuestión de la relación que tiene entre iglesia y Estado, en cierto sentido. Que también varía en cada país. Sí, varía, también exacto. Varía. Y una de las cosas que hacen aquí en los Estados Unidos es que si tú te registras en una parroquia, pues obviamente van a comenzar a llegar esos sobres, ¿no? Donde tú puedes dar tu donativo, tu ofrenda para cada semana, tú la das a la parroquia o cada mes, como tú quieras. Pero se supone que eso es para ayudar también a la iglesia o a la parroquia, pero al final también es por si necesitas deducir impuestos. Entonces, la parroquia es la única manera de cómo sabe cuánto tú diste. Por eso es que lo piden. Claro. Pero obviamente en nuestros países no es así. O sea, obviamente uno pone, ¿verdad?, el billete o las moneditas en los bolsillos de la parroquia nada más. O sea, es muy diferente, pero... al final de todo, es para apoyar las cosas de Dios. Entonces hablamos de un diezmo y yo te mencionaba que, Marilena, que el término limosna da una connotación un poco, creo que negativa, porque das de lo que me sobra o lo que me estorba y lo doy a la iglesia. Entonces ya me puse en mi mente que la iglesia es el último punto. O sea, es como el último de mi lista por finalizar. Sí, y ahí podríamos recordar lo agradable o desagradable que es a Dios. Podemos ver ahí Caín y Abel. Sí. ¿Y en qué terminó? En envidia y en el primer fratricidio. Pero es que su ofrenda, como era así, ni siquiera la recibía Dios. Y entonces él le molesta. Y todavía él le dice, a ver, ¿qué te está pasando? Y él se queda calladito y nomás. Sí. De ahí surge el primer fratricidio. Entonces, la iglesia nos explica que el diezmo o la ofrenda, propiamente hablando, dicen que debe entenderse, dice un sacerdote, que debe entenderse según el espíritu evangélico de una entrega de corazón, por amor, como tú lo mencionaste, Marilena, para ayudar a la iglesia en varias de sus necesidades.
una de sus necesidades más básicas de la iglesia es el mandato que le pide Jesús, de ir a ayudar y de visitar a los enfermos, darle comer al hambriento, darle recibimiento al forastero. Eso no, o sea, uno dice, ¿cómo vamos a hacer para solventar esto? Y es un mandato directo de Cristo. Y el padre necesita gasolina. Y el padre necesita gasolina, exacto. Y es lamentable que a veces en algunas parroquias no haya ese apoyo de los propios feligreses, como tú lo mencionaste, donde el padre tiene que hacer otras cosas extra para recaudar fondos para poder apoyar a su propia parroquia. ¿Qué hacen? Pues van y tocan, se ponen como si fueran músicos sacerdotes. Y yo digo, no, pero su vocación es sacerdote. Es evangelizar. Sí. Pero entonces, pues también tiene que pagar cuentas. Sí, también tienen que pagar cuentas. Y a veces se ve porque en su parroquia, posiblemente, aunque sea la condición como esté económica, a lo mejor puede estar muy mala, pero aún así, o sea, el ejemplo aquí está de la viuda pobre. Aún así, yo estoy muy seguro que si cuando se hace una educación en las finanzas, aunque la economía de esa comunidad parroquial esté muy pobre, cada uno tiene talentos y dones que puede aportar. Exacto, tiempo. Exacto. La generosidad es también darte tú. Posiblemente a lo mejor no es económico, pero es de otra manera que puede apoyar a la iglesia. Entonces hay personas que se sienten limitadas diciendo, no, si muy apenas me alcanza para pagar y la colegiatura de mis hijos aquí en Estados Unidos, me apenas alcanzo para pagar el seguro de auto, seguro médico, y tú me estás pidiendo que te apoye a la iglesia. Dice, pues sí, porque algo puedes dar. Pero una vez hay más, algo. Pero una vez más, yo creo que todo tiene que sentarse, especialmente si son pareja, sentarse con la pareja, conversar honestamente sobre las finanzas, de lo que entra y sale, los gastos y los ingresos. Y cuando ya se empieza a analizar eso, Marilena, yo creo que el primer punto es decir, ok, ¿qué vamos a hacer para cuando entre el próximo cheque o pago? En vez de nosotros en nuestra cabeza ya pensar, estos son los zapatos que me voy a comprar, o la gasolina o el auto o lo que sea, lo primero que debe estar en tu mente es, ¿qué primero va a Dios? Y ya después ¿Qué lo demás. necesidad tiene mi hermano? Sí. Y yo creo que ahí empieza desde el hogar, porque si yo no tengo una buena y sana administración en el hogar, no me va a quedar, que tampoco es el término correcto, pero yo digo que siempre uno tiene que pensar cuando compras algo, ¿es algo que necesito de verdad? Sí. Que el precio está acorde y la calidad también, porque puedo comprar algo que es muy barato, pero luego no me sirve. Sí, regresando a lo que te decía de los sacerdotes amigos que me decían, a veces veo a la gente, Adrián, que ponen $1, un billete de $1. Dice, pero van al restaurante y a la pobre mesera, que también, dice, pero le dan más. Le dan $15, $20 de propina. Dice, y a Dios, simplemente $1. Dice, no, Voy a algo bien fuerte que yo tenía aquí pensado. Dime tú que nos estás... Es más, te lo voy a preguntar a ti. Adrián, ¿cuánto pagarías por una confesión? ¡Oh, wow! Una confesión. ¿Cuánto pagarías por una comunión? O sea, son cosas que recibimos gratis, que todo el dinero de nuestra vida no nos alcanzaría. Sí. Y a veces también hemos escuchado en la oficina cuando nos preguntan, oigan, ¿por qué si los sacramentos son gratis, por qué cuando yo fui a la parroquia me están cobrando? Y a veces tratamos de explicar, bueno, tal vez la parroquia lo que tiene que saber explicar es que no están cobrando el sacramento. Lo que están cobrando son los servicios que se necesitan para poder emplear el sacramento. Por ejemplo, si van a utilizar material, si van a usar flores para la celebración, la luz, el aire acondicionado. Claro, eso son cuesta. Cosas que cuesta, que no vienen de gratis. Pero si la parroquia no explica o es transparente, pues claro, se puede malinterpretar. Pero también hay que preguntar siempre, en vez de pensar mal, pregunta. Acércate al párroco a preguntarle. Sí, pero hay mucha gente que piensa y dice, a mí me cobraron $300 por bautizar a mi niño. Y así como que, a ver, 300, pero posiblemente y tomaste porque... clases. Sí, a lo mejor hubo material que necesitaron usar... No, pues a mí me dijeron que me iban a cobrar 300. Sí, posiblemente. Y a lo mejor también como iglesia, a veces también fallamos explicarle a la gente cómo se usa el dinero. Falta otro tema bien importante. Así como hablé de la administración en el hogar, a veces también pasa que los que estamos trabajando en la iglesia desperdiciamos los recursos. Y entonces lo que entra termina siendo desperdiciado. Y otra cosa que yo te quiero invitar, además de aprender a pues platicar con tu esposo, ¿no?
pero también a veces tenemos muchas cosas guardadas que no usamos y esas ya le corresponden a tu prójimo. Si te duele mucho ahorita el bolsillo, empieza por lo que no usas. Sí, especialmente en el closet, ¿verdad? Mujeres, ¿cuántos bolsos no tienen los ahí? áticos, o aquí tienen las cocheras. Allá los están haciendo Las homos. cocheras son Sí, exacto, llenos de cosas. Un refrigerador que ya cambié. A lo Sí. mejor en tu Sí. parroquia hay alguien que acaba de llegar y necesita un refrigerador. Sí. Empieza por ahí. O prendas, o sea, ropa. Y no Sí. quiero decir nada más a las mujeres. También los hombres somos buenos en estar No juntando tanto, cosas. no tanto, pero sí también. Especialmente si al hombre le gusta la mecánica. Usted va a sí. ver cuántas herramientas tiene la misma. Sí. Y sigue comprando herramientas. O si su esposo es fanático de los deportes, ¿cuántas playeras no tiene? Deja de eso, que ya no usas. Y que ya no que usas. ya no usas. Exacto. Diario la misma, Sí. sí. Entonces sí, por eso es muy importante que como pareja sí se hable de las finanzas. Hay un pasaje en el catecismo donde nos dice que el quinto mandamiento, nos dice este pasaje del catecismo, que el quinto mandamiento, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Dice que enuncia que los fieles, o sea, es decir, todos los bautizados, están obligados de ayudar, cada uno según su posibilidad, a las necesidades materiales de la iglesia. Por eso es que la iglesia nunca ha sido tan directa y dura en tratar de forzar un diezmo como las sectas. Sí, y de verdad sí dan el 10%. Oh, sí, exacto. Sí, porque está, bueno, Sí. ya no me voy a poner otras cosas. Pero es Sí. verdad, o sea, Sí. en la iglesia dicen, bueno, ¿y por qué si nos piden el diezmo no es el 10%? Pues Porque, dalo. Bueno, si Sí, puedes, si darlo, puedes, ¿verdad? dalo. Pero les voy a decir por qué no es. Porque todo tiene que ver cómo Cristo nos lo dejó en el Evangelio. O sea, Cristo sabía del diezmo que daban los judíos en el templo, su tiempo, pero Cristo más bien lo que está enseñándole a sus discípulos es que des lo que te nace de corazón. Y ojalá te dalo. nazca mucho. Exacto. Y dalo todo. Entonces ahí si te das cuenta no es 10%. Es mucho más. Si es que te sale de corazón. Entonces la iglesia no obliga a nadie a dar el 10%. En las sectas o en las iglesias protestantes, especialmente las sectas, sí son muy enfáticos. Ajá. ¿Verdad? Y hay allá de ti. sí. Y hay de ti si no das el 10 porque van a estar detrás de ti como si fuera Hacienda, ¿no? Hacienda. ¿Verdad? Están detrás de ti. ¿Por qué no diste el diezmo? En la iglesia no es así. ¿Por qué? Porque más bien lo que se está pidiendo es que... Es una apertura del corazón. Es la apertura del corazón y según tu disponibilidad y capacidad. O sea, yo no le puedo pedir a una familia de 7, 8 miembros de la familia donde nada más el papá trabaja y muy apenas alcanza, no le puedo pedir, o usted tiene que dar $400 al mes. Pero en cambio, está una familia de 4, ¿verdad? Donde el señor y la señora ganan un sueldo grandísimo y les estoy pidiendo lo mismo. O sea, es cada según su capacidad, su disponibilidad. Pero lo importante es ayudar a la iglesia. Eso es lo importante. Y mira, yo hoy escuchando la reflexión de un sacerdote, hablaba de una denuncia del Papa, que es la indiferencia. La indiferencia, porque tenemos indiferencia sí. a veces con el pobre. Sí. Tenemos indiferencia contra el migrante, contra los bebés que están en el vientre, contra el tema de todos los que pasan en la fecundación asistida, en la eutanasia, en los ataques contra la vida y la familia. Entonces, a veces yo siento que ayudo donde tengo cierta empatía. Mi empatía tiene que ser con todos. Con todos. Con todos. No podría ayudar a todos, pero sí orar por todos. Exacto. Y yo creo que mi empatía más fuerte, perdón que me esté tomando tanto tiempo, debe de ser... Yo creo que no hay nada que le duela más al dulce Jesús que un alma que se pierde. Entonces, a mí me dolía mucho en el sexenio pasado en mi país como al presidente eran una de burlas, de cosas. Dios mío, no estamos para eso. O sea, sus miserias son evidentes. ¿Para qué son? Para que ore por él. Porque sí, Dios nos guarde, pero del que yo paso hablando del Dios guarde, que se llegue a perder esa alma, porque Dios me va a pedir cuentas cuánto oré por él. Sí. También ahí debe de estar, o sea, hay que quitarnos esa indiferencia. Sí, exacto. El Código de Derecho Canónico también dice lo siguiente. El código es la ley de la iglesia. Dice en su párrafo 222, los fieles tienen el deber de ayudar a la iglesia en sus necesidades,
de modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras de apostolado y de caridad y el conveniente sustento de los ministros, en este caso el sacerdote, la parroquia, el staff. Dice, también tienen el deber de promover la justicia social, así como recordando el precepto del Señor, ayudar a los pobres con sus propios bienes. Porque son parte de la iglesia también. Sí, exacto. Entonces ahorita, hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido a través de esta enseñanza paulina sobre la obligación de los fieles de contribuir generosamente con las necesidades de la iglesia. Entonces aquí más bien estamos hablando de cómo cultivar un corazón agradecido para que sea generoso. Un corazón, agradecido para que pueda ser generoso y abierto a las necesidades de los demás. En pocas palabras, ser fiel con lo poco que se tiene. ¿Verdad? Porque ya que también lo que será con lo mucho. Entonces, si Dios me está dando poco, o más o menos, o mucho, yo tengo esa responsabilidad de ser fiel, de administrar. Comenzamos así hablando, de hecho, sí, Marilena. Claro. Tú dijiste, nosotros no somos los dueños, sí. somos administradores. Y no lo venimos a decir tú y yo, lo dice la palabra. Exacto. Y eso es bueno volverlo a enfatizar, porque a veces nos sentimos como los dueños de. Es más, hay una santa, no quiero decir ni quién porque no quiero luego que en Revelaciones Privadas yo leí y decía que a veces creemos que así lo mejor es tener bienes económicos. No, porque nos van a pedir cuentas. La pobreza viene siendo una bendición. Sí, es verdad. De hecho, también buscando un poquito más de estos expertos en finanzas decían, para poder empezar a cultivar un corazón generoso, un corazón agradecido, decía, primero, relaciónate con los pobres. Para que veas lo que es la pobreza y que te duela. Mira, perdón, pero voy a entrar aquí. A mí me pegó tanto, pero yo fui a misiones de adolescente. Adrián, yo me di cuenta que hay gente que se va a la luz del día y ya no tiene luz. Que para ir a bañarse tiene que ir al río de agua helada, traer agua de ahí, que todos los días desayunan, comen y cenan frijol y maíz de la manera que lo quieras preparar. Hay gente así, por eso yo no puedo desperdiciar, o sea, no podemos desperdiciar mientras haya alguien que le esté haciendo, que esté muriendo de hambre. Yo no puedo desperdiciar. Y hay que cuidar también, en un restaurante me queda comida, pues me la llevo a mi casa. Cuidar que no se echa a perder la comida, exacto, porque Dios me va a pedir cuentas de eso también, porque te va a decir, mira, la señora Gloria Polo, ella tiene una experiencia de vida después de la vida que la platica y dice que ella tiraba mucho la comida y dice que cuando pasa su película La Vida, que la vamos a ver todos, dice que ella acaba la reunión en la basura, dice que, pero fíjate qué manera tan dulce le decía a Jesús, en ese momento le enseñaba a toda la gente que estaba muriendo de hambre y le dice Jesús, mira cómo yo, o sea, yo Jesús pasaba hambre mientras tú tirabas eso. Sí. De hecho, Mateo 25, ¿no? El juicio a las naciones, ese pasaje, ¿verdad? Tuve hambre. Y no me diste de comer. O me diste de comer o no me diste de comer. Fui forastero, me recibiste o no me recibiste. Estuve enfermo, ¿verdad? O estuve en la cárcel. O sea, ese tipo de cosas. La empatía, lo que está denunciando el Papa, la indiferencia. La indiferencia y mata. No, mi corazón tiene que ser con todos, porque todos son mis hermanos. No nomás me identifico con porque como tengo un esposo alcohólico, los alcohólicos. Tengo un hijo así. No, son todos. Son todos. Estamos llamados a llegar hacia todos. Entonces, una es relacionarte con los pobres, porque como tú lo mencionaste, Ismaelena, en la pobreza nos empezamos a dar cuenta de la necesidad real que existe, y eso también ayuda a que nuestro corazón crezca y sea más generoso. ¿Por qué? No porque sintamos lástima. No, es dolor lo que tenemos que sentir. Exacto. Es una empatía que te duele ver esta situación y que se está dando, ¿verdad? También lo segundo que recomiendan de otra práctica cristiana para poder apoyar y incrementar este corazón agradecido es practicar el desprendimiento. Tú lo mencionabas, por ejemplo, ir al closet, ir al garage. Mira, hay una buena práctica que es no compres más ganchos. Ya compraste algo nuevo, te va a doler, pero entrega el galguito de lo que tienes ahí. Sí. Aunque veas el pantalón que te pusiste en la secundaria, que tú prometiste que te iba a quedar. Ya, ese ya le pertenece a otro. Es mejor ya darlo, ¿verdad? Es verdad. Entonces, practicar el desprendimiento. Yo sé que a todos nos cuesta,
pero tenemos que comenzar con algo y decir, bueno, en verdad necesito tener todas estas gorras, todos estos vestidos, todos estos zapatos, todos estos calcetines, o todos estos autos, o todas estas propiedades, o sea, dependiendo si tienes más. ¿En verdad la necesito? Yo creo que ahí está la clave. ¿La necesito? Sí. O sea, Fíjate. necesidad. Va un tema bien lindo. Yo a veces cuando veo que tengo algo de más, se lo paso, no voy a decir a quién, pero una persona que conozco que tiene una diferente, así. Pero fíjate lo que hace ella, dice, si usted me regala esto, yo veo que pues ya no está tan así, me está llegando algo así, y yo lo entrego también a otra persona. Que O sea, alguien le tiene puede que hacer. ser como una cadena de favores. Sí, que alguien pueda utilizarlo. Sí. Exacto. Sí, creo que cada año en mi familia hacemos lo mismo. O sea, entramos a los closets Al dolor. de mis hijos, de mi esposa y mío, y empezar a decir, ok, están en buen estado, obviamente. Sí. Están Hay que en muy regalar buen las estado. cosas lavadas, Sí, todo. cocidas, Sí, si es algo claro. que tienen por ahí algo. Claro. O sea, bien, como te gustaría a ti recibirlo. Exacto. Sí, no de lo que, pues, como ya Sí, está, no está. a ver quién lo usa. No. No. O sea, Es más, no dejes que llegue ese momento. Exacto. Y obviamente, pues, se perdió una vez al año, ¿verdad? Tratamos de hacer esa limpieza. Es una limpia. Es una limpieza, exacto. Es un desprendimiento diciendo, pero también a la vez tratamos de limitar las cosas que en verdad no necesitamos comprar. Te voy a dar un ejemplo buenísimo. Madre Teresa de Calcuta, en Tabasco, una de sus labores es que ayudan a las mujeres que pasan por un embarazo inesperado. Entonces, cuando ella llegó a ver ahí, pues mucha gente donó y la Madre Teresa iba, vamos a poner un refrigerador, no necesario. Tenía que hacerlo, ¿verdad? Ellas tienen solo tres. El vestido que están Prendas. usando, Ajá. el que tienen lavado porque no se ha Sí. secado y si tienen otro que tienen que coser. Ya. Si a ellas les llega un camión de comida, ellas solo guardan, no me acuerdo si es lo de una semana. Lo demás lo distribuyen. Nada que sí, para que ya no nos falte todo el año. Una vez, fíjate, perdón que pero No, son no, ejemplos está que bien, no son buenos sirven. ejemplos. En una parroquia terminaron una kermés. Kermés es cuando así venden comidita, no Sí. recuerdo cómo se llama aquí, pero bueno. Bazar le llaman. Bazar, sí, bazar. Ajá. Entonces quedó el caldo, dicen, ya sin verdura y sin carne, pero mi amiga me dice, pero a mí me partía el corazón tirarlo. Entonces se puso a orar y se lo llevó a las hermanitas de la caridad. Dice que la hermana le dijo, Dios la trajo aquí porque no teníamos que comer. Eso que tú estás tirando le está haciendo falta a alguien. Oh, mira, qué bueno. Sí. Wow. Entonces, el tercer punto es fomentar la austeridad. O sea, no de que seas tacaño, como decimos a veces. Pues no, a veces sí uno no. debe ser un poco tacaño con uno mismo. Pero tiene que uno Sí. aprender como a moderarse. O sea, no necesito esto. Y a lo mejor estos ejercicios pueden ser buenos y propicios ahora que vamos a comenzar la cuaresma. Decir, hay cosas que tengo que empezar a controlar. Si soy comprador impulsivo, tengo que comenzar a trabajar en eso y posiblemente a lo mejor necesito también ayuda profesional. Posiblemente, o sea, no todo está en mí. Voy a necesitar alguien que me ayude, pero si usted ya sabe que tiene cosas que comenzar a limitar, hay que comenzar a hacerlas. Y si usted ya sabe que hay que empezar a cultivar un corazón agradecido y que pueda abrirse a la generosidad, usted ya sabe que hay que apoyar a la iglesia en sus necesidades que tantas tiene para poder apoyar y seguir acarreando lo que es la evangelización. Y pasa otro tema, que si compré algo caro, por lo caro que me costó, no lo quiero soltar. Sí. Y tú no compres cosas tan caras Sí. para que no te duela luego. Sí, yo he escuchado a veces las historias. Ahorita que miré tu bolso, he escuchado mujeres que compran bolsos demasiado caros, Ajá. de marcas muy caras, que yo digo, ese bolso, o sea, pudo fácil. Ya estoy como Judas, ¿verdad? También Sí, a veces con Jesús, eso. ¿no? No, déjame decirte algo. Acabo de ver, está por ahí visible ahorita la película de La lista de Schindler, que bueno, fue un hombre sí. maravilloso, Sí. pero termina, o sea, cuando él se está yendo, dice, traía un pin de oro, dice, esto eran 2 vidas, 2 más que pude sacar. Ve el coche, eso eran 10. Así nos va a pasar al final de la vida. Sí, va habiendo valor, Sí. ¿verdad? Y por último, que también dicen, la cuarta práctica es, o sea, primero, relaciónate con los pobres, practica el desprendimiento, fomenta la austeridad y el último, paga el diezmo. Da, o sea, entra en el hábito y la disciplina de dar algo cada semana para tu parroquia. Que ojalá, si tal vez es $1, ok, es $1, pero si puedes dar más, da un poquito más.
como una vez más, no les va a pasar como decían algunos amigos sacerdotes, que dicen, no puede ser que me den aquí $1. Pero están pagando una pick-up del año, dice, donde dan como $800. Digo, para la iglesia piden tanto y solamente dan poco. Y así como que hay que como quien dice, equilibrar la balanza. Hay que hacer como una pizza, ¿no? Y entonces distribuir también así nuestros bienes. Y a veces también en muchas familias, especialmente latinas, y en algunas parroquias, yo sé que han llevado la ayuda profesional de expertos en cómo administrar dinero. Eso es bueno porque no todos nacemos con ese hábito. Sí, exacto. O sea, donde se hace una hoja de trabajo sobre un plan de ingresos, un plan de gastos, las deudas, la hipoteca, préstamos educativos, cuánto pagaste de guardería, cosas así. Y uno tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que tampoco queremos es que la persona, el cristiano, el fiel cristiano, esté viviendo endeudado toda su vida. Tampoco va por ahí la cosa. No va por ahí. No va por ahí. O sea, entonces quiere decir que sí hay maneras de aprender donde una persona o una pareja o una familia puede comenzar a buscar esa libertad financiera que tanto necesita, porque dice, pues es que quiero apoyar a la iglesia, pero en verdad estoy hasta porque no me sé organizar. En mi casa no me sé organizar. Exacto. Ese es el tema. Sí. Mira, y hay lecciones muy, muy sencillas. Yo, bendito Dios, esta la aprendí de recién casada. Una vez salimos, mi esposo y yo casi recién casados, de viaje. Y no compramos nada bueno, o sea, nada así que decías, ay, me traje esta... Dijimos, ¿en qué se nos fue todo el dinero? Empezamos a revisar, era pura tontería. O sea, a veces en tonterías puedes tener unas fugas bien grandes. Sí, claro. O sea, ¿cuántos? Netflix, ahí va. Sí. Amazon Prime, ahí va. Hulu. ¿Qué dices tú? Todo esto es lo mismo. Es televisión pagada. ¿Y cuánto estás pagando al mes? ¿Verdad? O cuentas de música en tu celular. O cuántas aplicaciones. El celular, ahí es donde se van. También. ¿Verdad? O sea, son cosas que uno dice, si uno se llega a sentar y a hablar de manera franca y decir, ok, ¿cuáles son los gastos que posiblemente sí podemos eliminar? ¿Y cuáles son en verdad las necesidades? ¿Cuáles sí son necesarios? Claro. Bueno, pues sabes que tenemos como 5 plataformas digitales para ver películas, necesitamos una. O sea, ¿por qué hay 5? Claro. Y cada una tiene su costo. O tu café, ¿dónde lo compras? ¿Cuánto te cuesta? Exacto. Por no poner marcas, ¿verdad? Sí, exacto. Por no poner ¿verdad? marcas, ¿Dónde? sí. Ajá. Ese tipo de cositas dicen, es verdad, no lo había pensado. Súmale cuántos te haces al mes. Y ese dinero, ¿en qué otra cosa lo quisieras? Es más, me voy a ir a otro tema que, bueno, ya vamos a hacer otro programa de eso. Que, bueno, la anticoncepción, que es un tema, vamos a explicar qué dice la iglesia y demás. En vez de estar gastando en toda esa basura para tu cuerpo y para tu alma, lo pones en un botecito y mejor te vas a tomar una cena con tu esposo o juntas para una fecha de aniversario. Ahí también se va mucho dinerito. Es verdad, sí, es verdad. Si no lo entiendes por fe, por economía. Sí, o sea, hay tantas cosas que en verdad a veces sí malgastamos el dinero. O sea, que puede haber, sí, como tú lo mencionaste, es un café, gustos, demás, ya sea alguna plataforma, alguna aplicación, o también el hecho de cuántas veces sales a comer fuera en la semana, que dices tú, ay, nomás alguna vez. Bueno, sí, pero esa vez, ¿cuánto te gastaste? Ay, pues me gasté bastante. O hay otras familias donde dicen, no, salimos muy seguido porque nadie quiere cocinar. Bueno, entonces ya vimos cuál es el problema. Entonces habría que como que vamos ajustar. Rolando. Sí. Una vez cocinas tú, otra yo. O en familia es un momento para disfrutar. Exacto, sí. La cocinada. Entonces, cuando se habla de cómo administrar tus bienes, también hay que tener en cuenta que si todo es de Dios, también hay que ajustar. Y hay familias que les duele un poco el ajustar, o sea, que no quieren hacer los ajustes. O sea, que no quieren hacer ajustes. Dicen, no, o sea, sigamos como somos y a ver dónde recortamos. Pues hay que precisamente hacer un análisis para ver qué es lo que tengo que recordar. ¿Y qué tal si a la hora que platicas con tu esposo, que sea una plática de 3, Señor, a ver, enséñanos, ¿dónde está lo que no te agrada? Sí. ¿Qué le cortamos? ¿Qué le sumamos? Sí. ¿Dónde me está faltando gastar? ¿Y dónde me está sobrando gastar? Porque a lo mejor puede haber un tema por ahí médico que está desatendido. Sí. Porque cuesta caro, pero en otras cosas se está tirando el dinero. Sí, ¿dónde está el enfoque? ¿Dónde se está yendo todo el dinero? O la mayoría, la parte del dinero. La parte fuerte, gruesa. Es verdad. Entonces, sí es muy importante que la administración de los bienes está unido una vez más.
tu vida personal, tu vida económica con la vida espiritual. O sea, no se pueden separar. Por eso cuando hablamos de administrar bienes, es administrar bienes también para Dios, porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Nosotros simplemente somos administradores, pero también hay que dar de regreso lo que le pertenece a Dios y no lo que me sobra. Así una vez más, como la viuda pobre, que dio todo, porque nomás tenía 2 moneditas. O sea, económicamente no tenía nada, pero dio todo. O sea, no dejó nada para sí. Obviamente no estoy diciendo que tampoco, ¿verdad?, que vayas a caer como algunas iglesias sectarias hacen, donde te dice, si tú quieres dar todo al Señor, el Señor te está pidiendo, hermano, que en esta tarde... Y luego termina en el bolsillo de... Sí, deja las hermano. llaves y Sí. la casa, todo. No, tampoco estamos diciendo así. eso. Dios no te pide tampoco eso. Dios te pide según tu capacidad y según tu disponibilidad. Pero sí, también a veces es un lavado de cerebro. Tristemente, Claro, lo tengo que decir, tristemente, pero sí. sucede. O sea, entonces la gente movida, porque dice, es Dios el que me está pidiendo, yo entrego todo. O sea, entrego las llaves de mi casa, las llaves de mi auto. ¿Y a dónde llegan? Al pastor. Que dice, no. Tristemente. En la iglesia católica, puedo hablar de la iglesia católica, gracias a Dios que hay protocolos, reglamentos y leyes donde todo se tiene que manejar con transparencia. Cuando se trata de dinero, todo lo que tiene que entrar. Inclusive, no sé si tú te has dado cuenta, María Elena, que cuando tú das algo en tu parroquia, se lleva todas esas ofrendas y se llevan atrás a la parroquia en un cuarto y hay varios del comité que están revisando todo. Sí, no no solo nada más uno, no solo sí. 2, deben de haber varios. Y ahí están contando. ¿Por qué? Porque entre todos están checando que en verdad se esté reportando lo que es. Y los demás están ahí para observar y que se entregó bien a la parroquia. En ningún momento el párroco está ahí. O sea, si no, presten atención cuando ustedes estén dando su ofrenda en las parroquias, chequen dónde va todo este dinero, quién lo está controlando, quién lo reporta, y son laicos los que están haciendo ayuda esto. en esa parte, si ustedes están tan desconfiados. Exacto, exacto. Sí, ¿no? Si tiene desconfianza, métase en eso, sea parte de eso, para que usted vea todos los protocolos que tienen, porque a veces dicen, no, es que la iglesia tiene mucho dinero. Si la iglesia tiene mucho dinero, bendito Dios, pero es también por la gente generosa. Y las necesidades. Que se han suscitado de donde la misma gente da. Pero también no es como que seamos ricos tampoco. No lo somos. O sea, ¿cuánto usted ha escuchado? Si salen las noticias es raro, pero no escuchamos, wow, sacerdote tiene una mansión de $20 millones en los Estados Unidos. Porque no, viven en extrema pobreza, viven en lo que los fieles dan a la parroquia para poderse sustentar. Muy diferente a las iglesias sectarias. Sí. Ahí sí uno puede decir, mira todo el dinero donde se fue. Y ahí están todas las propiedades. Y entonces tiene uno que también tener en cuenta eso, que cuando uno da a la iglesia no es darlo con desconfianza. O sea, sépase que van a tratar de darle buen uso a su dinero y obviamente en la iglesia católica el párroco es el administrador de la parroquia para saber cómo en verdad utilizar los fondos que tiene la parroquia para su mejor uso. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Adrián, exacto. Muchísimas gracias. No sé si te faltó algo para cerrar. No, solamente quería decir gracias por habernos escuchado. Espero que esta breve conversación que tuvimos... Me metí más de lo que quería. No. Espero que les pueda haber ayudado, pero una vez más hay que comenzar con un plan de ingreso y de gastos, hablarlo y ver dónde están las cosas que tengo que darle yo a Dios según mi capacidad y mi disponibilidad. O sea, tampoco estamos forzando que no, usted tiene que estar dando el 10% de sus ingresos. Si puede, adelante. Si puede dar más, adelante. Pero nadie le está obligando. Lo que es más bien Dios nos está pidiendo y Cristo es lo que nace de tu corazón dar. Y Él es el que habla en el corazón. Por eso hay Exacto. que hacer un equipo de 3. Bueno, Sí. Nuestra pregunta de la semana es, ¿dónde me hace falta mejorar la administración de mis bienes? ¿Puedo hacerme de tarea platicar con mi esposo o platicar en presencia de Dios yo como persona? Porque también como esposa gastamos como mujer y también como esposo. Y vamos a cerrar haciendo una oración pidiendo a nuestro Señor que nos dé prudencia para elegir
qué comprar, qué no comprar, que nos dé justicia para dar al prójimo y a la iglesia lo que es debido, que nos dé la fortaleza de resistir las tentaciones cuando queremos comprar algo que no, y la templanza para moderar, tener un equilibrio en los bienes creados, dominar nuestras pasiones y todo aquello que me encantaría comprar, pero que no es la voluntad de Dios, porque a veces las cosas buenas pueden no ser la voluntad de Dios, y si no son la voluntad de Dios, pues ya de buenas no tiene nada. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y antes de cerrar, les quiero decir, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando por las redes sociales, muchas gracias por estar ahí pendiente de esta transmisión. Y de hecho hay unos comentarios, me gustaría darle lectura. Sí. Pues bueno, nuestro querido Ignacio Pinto, nuestro abogado aquí en Radio María, dice qué buen programa. Saludos a María Elena y a la invitada de lujo, Adrián Herrera. Gracias, Ignacio. Entonces ahí está pendiente el abogado Pinto. Y también Rafael Rodríguez dice amén. Y pues yo creo que muchos estuvieron muy contentos con ese tipo de programa. Muchas gracias por todo eso, son los comentarios. Gracias. Bendito Araceli. Dios, que sea para bien. Pero yo sí les pido de favor que recen por nosotros para que lo que salga de esta boquita pecadora y de cualquier invitado siempre sea lo que Dios quiere y no más. Necesitamos de verdad de sus oraciones. Y para que al final podamos decir, solo hemos hecho, mal hecho, lo que Dios nos había encomendado. Amén. Gracias. Amén. Medio hecho. Sí. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, María Elena. Pasos tú frenes y no me escuches. Tus palabras, acciones y oraciones protegen la vida de los bebés por nacer y lograrán que nuestras leyes se basen en la ley de Dios. Radio María trajo para ti amor, sexualidad y vida. Te llamo mamá.